deben compensar los activos por impuesto diferido con los pasivos por impuesto diferido? Bien, hoy les queremos compartir esta respuesta y para eso vamos a revisar lo que dice la norma internacional. Lo primero que quiero explicar es en qué consiste la compensación. La compensación, cuando la norma internacional habla de compensación, está haciendo referencia al criterio de presentación de esas partidas en el estado financiero, en el estado de situación financiera. Y básicamente consiste en que en vez de presentar un activo y un pasivo por el impuesto, se presenta un activo neto, o sea, se cruzan los saldos y se presenta un activo neto, si es que tiene un saldo a favor, o un pasivo neto, el neto a pagar. Entonces, la norma internacional, por regla general, voy a leer la NI para pymes, el criterio está idéntico en la NI plenas, ya vamos a ir para la NI plenas, pero aquí en la NI para pymes, en el párrafo 2.52 se nos presenta la regla general. La regla general dice que no se deben compensar activos y pasivos, no se deben compensar, ¿sí? Esa es la regla general. A menos que la norma lo requiera o lo permita. Y esas excepciones, una de esas excepciones es la compensación de activos por impuestos corrientes o impuestos diferidos y los pasivos por impuestos corrientes o impuestos diferidos. Eso lo encontramos en el párrafo 29.37. La sección 29 es la sección que trata los requerimientos de los impuestos a las ganancias. Entonces ahí, en ese párrafo, en el párrafo 29.37 encontramos el criterio de compensación. Dice, una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes. Es decir, los impuestos del periodo como tal, pero también dice, o los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuestos diferidos. Si es una empresa que está aplicando NIP plenas, entonces debe ir a la NIP 12. La NIP 12, en el párrafo 71, está el criterio para compensar activos y pasivos por impuestos corrientes, el 71, y en el 74 está el criterio para compensar activos y pasivos por impuestos diferidos. Y también dice lo mismo que leímos allá en la NIP para pymes. La entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con los pasivos por impuestos diferidos. Pero, y aquí es donde quiero hacer énfasis, hay unos requisitos que se deben cumplir para que proceda esa compensación. Entonces el literal A dice que tenga el derecho legalmente de compensar y el literal B dice que los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que se derivan correspondan a la misma autoridad fiscal. Bueno, esos requisitos, que son muy similares también para la compensación de activos por impuestos corrientes, que son los impuestos del año, siempre se cumplen o se pueden cumplir con mayor facilidad en los impuestos corrientes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en el pasivo, por ejemplo, un impuesto por pagar a título de renta de 10 millones y puedo tener en el activo unas retenciones a favor de 7 millones de pesos. Entonces, ¿tengo el derecho exigible legalmente de compensar los importes? La respuesta es sí, porque cuando yo voy a presentar mi declaración de renta, yo no voy a pagar 10 millones, yo puedo cruzar las retenciones que me hicieron, que es el activo por impuesto corriente, y termino pagando solo 3 millones de pesos. Entonces, tengo el derecho exigible legalmente de compensar y tengo la intención de liquidar el importe en términos netos, pues sí, en la mayoría de los casos nadie va a pagar sin cruzar las retenciones o sin cruzar los saldos a favor. Entonces, esas condiciones para hacer la compensación de activos por impuestos corrientes por lo general se dan. Yo compenso el pasivo por impuesto corriente a título de impuesto de renta con las retenciones que me hicieron a título de renta, con los saldos a favor a título de renta. ¿Sí? Lo puedo hacer, tengo el derecho y en la mayoría de los casos las entidades tienen la intención de hacerlo. Pero en el caso del impuesto diferido, esas condiciones casi nunca se dan.
¿sí? Casi nunca se dan. ¿Por qué? Porque el impuesto diferido surge de actividades muy diferentes, de las cuales no existe o no nace el derecho de compensar en el futuro en términos netos. Por ejemplo, una empresa puede tener un activo por impuesto diferido por un deterioro de cartera que hizo al 100% en las NIF, pero que para efectos tributarios eh, la norma tributaria lo limitó al 33%. Entonces tiene un activo por impuesto diferido, el derecho a tomarse unas deducciones en el futuro, ¿sí? Pero esa misma empresa puede tener un pasivo por impuesto diferido, por ejemplo, porque tiene una valorización, ¿sí? Una valorización que se puede realizar en el futuro y cuando se realice va a tener que pagar en el futuro un impuesto. Entonces, no tendría sentido compensar los activos por impuestos diferidos, que son los impuestos del futuro, con los pasivos por impuestos diferidos porque no tienen relación. Cuando usted tenga que pagar en el futuro el impuesto por valorización, no va a poderse cruzar el derecho que tiene de compensar las deducciones. Entonces, son situaciones diferentes, no existe la obligación legal y el derecho de compensar el activo y el pasivo y por lo tanto no se cumple con el requisito, no se deben compensar. En la mayoría de los casos se tiene que presentar por separado el activo por impuesto diferido y el pasivo por impuesto diferido porque no hay relación, no se cumple con los requisitos de compensación. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer tres cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.